Buenas noches, buenas noches. ¿Se me escucha, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Buenas profesor. noches, maestro. Sí le escuchamos. Ya, perfecto, perfecto. Gracias, gracias por responder. Muchas gracias. A ver, buenas noches, buenas noches. Ya, vale. Buenas noches, buenas noches. Listo, muy bien, buenas noches. A ver, vamos a ir compartiendo. Listo. A ver, muy bien, buenas noches, maestros. Entonces, nuevamente aquí ya estoy compartiendo el material que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Me avisan si se ve la compartición? Por favor. Sí, Sí, ya. sí. Este material se lo enviaron ayer, Sí, maestro. ¿no? Ayer se lo enviaron. Listo, muy bien. La idea con este material es que todos hayan, con un enlace, con un formulario también, ¿no? Hayan desarrollado, ¿ya? La idea fue eso, ¿no? ¿Ya? Y de acuerdo a ver, voy a compartir el formulario. De acuerdo a los resultados de este formulario, ¿no? De acuerdo a estos resultados, vamos a empezar a trabajar el texto, ¿ya? Y las preguntas donde más errores se han cometido los que han enviado, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este grupo me parece que ha habido más, son un grupo bastante compacto, ¿no? Ya vamos a ver entonces, vamos a mostrar el formulario, ¿ya? El formulario, sí, por aquí está. Ya, muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver. Voy a compartirles este formulario para más o menos ver la estrategia. ¿Cuál es la estrategia que está realizando el profesor Terán? Les he enviado el examen de directores, ¿no? De acceso a UGEL que fue tomado ya en una anterior evaluación por el Ministerio de Educación y les he enviado un formulario también, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo entendido que aquí hay más de 60, pero la tercera parte por lo menos se ha enviado, ¿no? 22 maestros han enviado sus resultados y de estos 22 maestros hay un análisis que realiza el profesor, ¿no? Por ejemplo, la pregunta 1, casi el 95% ha respondido correctamente. En la pregunta 2, el 86% ha respondido correctamente, y así sucesivamente, ¿no? En la pregunta 4 han respondido todas las preguntas, la A, la B y la C. Ya, acá hay un menor porcentaje, ¿no? 80%. Y así el profesor va detectando, por ejemplo, que en el primer texto, ha habido un mayor porcentaje, ¿no? De respuestas correctas. Pero luego estoy notando que en el segundo texto, mire, en el segundo texto, la mitad, en esta pregunta 9, por ejemplo, la mitad ha contestado correctamente y la otra mitad ha respondido incorrectamente, ¿ya? Entonces aquí hay un problema, acá hay una dificultad que tenemos que aclarar, ¿ya? Y zanjar. El día de hoy vamos a zanjar, ¿no? Algunas cosas. Miren, por ejemplo, en el texto 2 es donde hay mayor, ¿no? A diferencia del texto 1, mayor cantidad de errores, ¿ya? Y bueno, hasta el 15, ¿no? Hasta la pregunta 15. De igual forma, ¿no? Hay 13 maestros marcando la respuesta correcta, 5 la incorrecta, 4 la incorrecta, la B y la C. Y vamos a ver con el siguiente texto. 17, 18, 19 y 20, 21. Entonces, con esta estrategia, el profesor Terán va a trabajar directamente lo que usted necesita, ¿no? Ya no vamos a perder tiempo ya en otras cosas. Ya tengo acá un registro de lo que, no, por ejemplo, la pregunta 26. Aquí la mayoría bueno, estas ya son preguntas pues de cuestión.
En el caso de, miren, hay preguntas que se han marcado todas, ¿ya? Y hay preguntas donde no, solamente ha habido entre dos opciones. Solamente entre dos opciones, nada más. ¿Ya? Hay otra donde se ha marcado todas y hay otra que solamente ha tenido, ¿no?, casi el 100% correcta, ¿no? Casi el 100% correcto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bajo esta estrategia, vamos a ir viendo y resolviendo de manera estratégica donde más nos hemos equivocado. El resultado del formulario, voy a empezar del texto número 2, ¿ya? No del 1, sino texto número 2. ¿Por qué, profesor? Porque es el texto que tiene mayor cantidad de hierros, ¿no? La mayor cantidad de errores. Entonces, por eso voy a empezar del texto 2. ¿De acuerdo? Ya, maestras, entonces esa es la dinámica estratégica para poder zanjar dudas y algunos por ahí de repente inconvenientes que todavía tenemos. Listo, vamos a empezar con el texto 2, a ver, lo voy a agrandar un poquito. Ya. Aplicamos entonces nuestro método, ¿no? Aplicamos nuestro método. Nuestro método consiste en, primero, tenemos que analizar y leer detalladamente las preguntas y las alternativas, ¿no? Las preguntas y las alternativas. Entonces, con el objetivo de poder saber qué vamos a responder, saber qué nos están preguntando. Por ejemplo, la pregunta 6 dice, ¿no? La pregunta 6 dice, en el texto el autor menciona que el uso de algoritmos es criticado, pues convierte a los seres humanos en simples datos en el engranaje del mercado, el consumo y la publicidad. ¿Qué ejemplo presenta para ilustrar esto? Cuando la pregunta es así bastante extensa en comprensión lectora, recuerde maestro, usted que va a dar el examen este domingo, ya, así le va a venir, así, tal y cual. No se preocupe, al contrario, usted sonría, porque mientras más extenso la pregunta, más información literal está extrayendo del texto. ¿Qué significa? Que toda esta información que está en la pregunta aparece de manera literal en el texto. Usted solamente tiene que encontrar en qué parte del texto está la pregunta, y allí donde está la pregunta, adivine también qué tiene que estar. A ver, dígame. ¿Qué tiene que estar? ¿Dónde está la pregunta? Respuesta. La respuesta. La respuesta también. Exacto, perfecto, muy bien. Allí también tiene que estar la respuesta, ¿no? Respuesta. ¿Listo? Muy bien, entonces, esta estrategia es infalible, ¿no? No falla. Usted confía en esta estrategia. Mientras más información tenga la pregunta, más literal es este dato literal está en el texto. Y ahí voy a encontrar la pregunta. Y por lo tanto, también encontraré la respuesta. A ver, subrayo siempre verbos, palabras claves, años, fechas, nombres propios. La precisión con la que puede delimitarse la zona de búsqueda en un rescate, la destitución de 300 trabajadores en una empresa estadounidense, la búsqueda del historial médico de los pacientes de un hospital. Listo. Pregunta número 7. Según el texto, ¿cuál de las siguientes empresas estuvo involucrada en la difusión de fake news en la campaña presidencial estadounidense del 2016? ¿No? Fake news 2016. Entonces, acá me dice cuál de las empresas, pero en las alternativas me pone 3, no hay problema. Amazon, Google, Twitter, cualquiera de esos 3. ¿Ya? Entonces, si me dice cuál empresa, también tengo que estar atento porque cualquiera de estos 3 significa que también está en el texto. Solamente tengo que ubicar esta información, esta difusión, en qué parte está, en qué parte del texto se encuentra. ¿Ya? ¿En qué parte del texto se encuentra? Todavía, ya, muy bien, maestra Flor. Maestra Flor, todavía no está, solamente estamos en el paso 1, todavía no estamos respondiendo. Estamos en el paso 1. El paso, pregunta 7, pregunta 8.
Según el texto, ¿cuál es la definición? Una definición adecuada de algoritmos usados en Internet. Son fórmulas que los usuarios de Internet utilizan para conocer de qué manera está organizada la información en sus redes sociales. Son fórmulas que permiten a los usuarios buscar y acceder a información en función de sus gustos e intereses. Son fórmulas creadas para que los usuarios de plataformas de Internet puedan enriquecer su visión del mundo. Ya. Pregunta 9. Pregunta 9. En la pregunta, ya, están analizando, ya, voy a poner para que la respuesta solamente yo la pueda ver. Ya está, ahora sí. Ya, usted puede mandar, si usted puede mandar, ya nadie más va a ver, solamente yo veo su respuesta. Pregunta 9, dice, ¿con qué intención el autor incluye la pregunta ubicada al final del fragmento presentado a continuación? Acá hay todo un fragmento del texto, ¿no? Hay todo un fragmento. Y en la parte final hay una pregunta que dice, ¿llegaremos al extremo de someter decisiones penales de las predicciones de un sistema informático? Lo que le interesa a esta pregunta es la intención del autor, ¿ya? Para incluir la pregunta, nada más. Y vuelve a repetir, miren, el viñedo vuelve a repetirlo. ¿Con qué intención el autor incluye dicha pregunta? ¿No? Lo que está aquí se repite aquí. O sea, lo que interesa no es la intención del fragmento, no es la intención de la frase, no es la intención de esa última parte, ¿no? Lo que interesa es cuál es la intención del autor para utilizar esa pregunta. ¿Con qué intención se realiza una pregunta? Una pregunta. ¿Con qué intención se realiza una pregunta? Para advertir que es contraproducente, para favorecer la reflexión, para dar a entender en corto plazo. ¿Ya? ¿Cuál sí? Ya está. Número 10, todavía no respondemos. El número 10 dice, ¿cuál es la idea principal del texto? Aquí el profesor Terán le ha enseñado algo muy importante. Cuando me piden la idea principal del texto, yo lo puedo conseguir de manera estratégica de varias formas. La primera es subrayando siempre la palabra que se repita, la palabra que está constantemente en el texto, ¿no? Cuando lea el texto, hay una idea que se va a repetir. Por ejemplo, aquí me ayuda porque dice los algoritmos, ¿no? Los algoritmos, ¿ya? Ahora, hay otra estrategia. ¿Cuál es? Saber qué tipo de texto es. Por ejemplo, aquí yo ya me di cuenta qué tipo de texto es, sin haber leído el texto, ¿sí o no? ¿Qué tipo de texto es, maestra, maestro? Usted solamente leyendo las preguntas, solamente con leer las preguntas, ¿qué tipo de texto usted puede predecir? ¿Narrativo, expositivo o argumentativo? Narrativo. Argumentativo. Argumentativo, muy bien, excelente, maestro. Argumentativo, ¿no? Porque tiene opiniones, porque tiene tesis, porque tiene postura, porque tiene intención de convencernos sobre un tema. No me está contando, narrando una historia, no, ¿ya? Muy bien, entonces, el profesor Terán les dio un truquito con los textos argumentativos, que la tesis, el tema central, se presenta al inicio, ¿no? Al inicio, pero sobre todo, se va a reforzar y se va a sintetizar de manera obligatoria al final, ¿ya? Al final. Entonces, en esta última parte, yo encuentro la tesis. ¿Qué cosa es la tesis? La idea principal de un texto argumentativo. ¿Ya? Entonces, ya sabe, le encanta al Minedu, le encanta plantear textos argumentativos. Le encanta, es su favorito. Entonces yo ya le di el truquito para que usted pueda encontrar la idea principal. Ahora, no solamente va a encontrar la idea principal, también he dicho que con esta estrategia, la idea principal también se puede encontrar el tema central. También puede encontrar la intención del autor. También puede encontrar el propósito, ¿no?
el propósito del autor. También usted aquí puede encontrar la tesis, si le piden cuál es la tesis del autor. O también otra palabra que le gusta a Minedu es la postura, ¿no? ¿Cuál es la postura de la autora, del autor? ¿Ya? Todas estas preguntas se responden con esta estrategia, no se olvide, ¿ya? Con este truquito al final, ¿ya? Al final. ¿Listo? Entonces, con esta idea yo ya detecto qué tipo de texto tengo y ya lo tengo ya agarrado ¿no? Del cuello al texto, agarrado del cuello. Ahora recién me voy al paso número 2. ¿Cuál es el paso número 2? ¿Cuál es? Leer los párrafos. No, enumerar. Metacognitivamente. Primero, Profesor, pero no es necesario, podría decir alguien ahí. Sí es muy necesario, ¿ya? Y se va a dar cuenta por qué. Vamos a enumerar los párrafos. Primer párrafo, segundo párrafo. Cada punto aparte es un párrafo, recuerda. Punto aparte, párrafo. 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 7 párrafos, ¿no? Además, también puedo leer la fuente, aunque aquí no me ayuda mucho, pero igual tengo que estar atento a la fuente, ¿no? Tengo que estar atento a la fuente. La fuente a veces me ayuda, a veces no. Siempre hay que estar atento, ¿ya? Ahora sí, vamos a ir leyendo, ¿ya? Y a ir analizando. A ver, maestra Marisol, ¿me ayuda con el primer párrafo, por favor? buenas noches, maestro. Buenas noches. ¿Cómo está, maestro? La palabra algoritmo vivía recluida hasta hace no tanto en el entorno especializado de la ciencia en general y de las matemáticas y la informática en particular. Hoy, sin embargo, las personas que utilizamos Internet con frecuencia sabemos, si no cómo funciona, sí para qué sirve. Por ejemplo, si nos dicen que Facebook o Instagram ha cambiado su algoritmo, entendemos que esto generará que veamos más publicaciones de nuestros contactos y menos páginas de empresas o viceversa. Además, somos conscientes de que detrás de ese cambio no hay miles de operarios que nos conocen personalmente, que se dedican a reordenar el contenido presentado en nuestras redes. Lo que entendemos es que se ha introducido una fórmula que procesa nuestros datos y ofrece contenidos de acuerdo con nuestro perfil. Muy bien. Aquí, antes que siga el segundo párrafo, maestra, voy a cambiar de color porque aquí es importante. Lo que entendemos, ¿no? ¿Está hablando de quién? Es una fórmula del algoritmo. El algoritmo, muy bien. Lo que entendemos es que se ha introducido una fórmula, por eso lo subrayo, porque acá dice una fórmula que procesa nuestros datos y ofrece contenidos de acuerdo con nuestro perfil. Si a mí me gusta el color azul, entonces, ¿qué me va a ofrecer, ¿no? El algoritmo? Todo ¿Amarillo o azul? Azul, todo lo que me gusta, Azul. lo que busco. Correcto, azul, perfecto. Muy bien, continúe con el segundo párrafo. De hecho, un algoritmo no es más que eso, una fórmula, un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permiten hacer el cálculo y hallar la solución a un problema. Un programa informático que procesa información para llegar a un resultado y cuyos componentes esenciales son los datos de los que se nutre. Un programa informático, como muchos otros, que para bien o para mal está cambiando nuestras vidas. Exacto, perfecto. Muchas gracias, maestra Marisol. Miren, vuelve a repetir aquí, ¿no? No es más que eso, dice, una fórmula. Una fórmula. ¿No? Vuelve a repetir. ¿Listo? Entonces, ahora, pero esta fórmula, o sea, calcula y haya la solución, ¿no? Entonces, siempre está tomando en cuenta los datos, ¿no? Esta fórmula se nutre de datos, se nutre de nuestros datos, ¿ya? Ahora, pero acá hay algo importante, porque dice, para bien o para mal, está cambiando nuestras vidas, para bien o para mal, significa que o sea, hay aspectos negativos, también puede haber aspectos positivos, ¿cierto? ¿Ya? Para bien o para mal, ¿no? Dice para bien o para mal, para cosas bien, buenas, o para cosas malas. ¿Listo? Muy bien, continuamos con tercero y cuarto. A ver, me ayuda maestro Félix, por favor. ¿Qué número dijo, maestro? 3 y 4, por favor, maestro. 3 y 4.
En Internet, los algoritmos condicionan nuestras búsquedas en función de dónde estamos, qué hemos buscado antes, qué buscamos más, qué nos interesa más, qué es más novedoso, qué está patrocinado por alguna marca o empresa y muchos otros factores que probablemente nunca conoceremos en redes sociales. Determinan lo que vemos y lo que no, así como los anuncios que nos persiguen de una web a otra y se cuelan en las aplicaciones de un smartphone. Nos pueden ayudar a ubicarnos en un mapa, encontrar un empleo, reconocer una cara y encontrar una canción. Los algoritmos son, en definitiva, la clave del éxito de empresas como Facebook, Google, YouTube, Amazon, Spotify, Twitter y Netflix. A menudo, el creciente uso de algoritmos es criticado por convertir a los seres humanos en simples datos en el engranaje del mercado, el consumo y la publicidad. Basta mencionar el caso de 300 trabajadores despedidos de una empresa estadounidense entre 2017 y 2018, luego que un algoritmo evalúe su nivel de ventas o los algoritmos utilizados para difundir noticias falsas, fake news, a través de Twitter durante la campaña presidencial estadounidense de 2016. Incluso existen algoritmos capaces de predecir un fallo judicial con un 79% de acierto, a partir no solo de leyes o jurisprudencia, sino también del entorno, la familia o los amigos de la persona procesada. Ante esto, no es descabellado preguntarse, ¿llegaremos al extremo de tomar decisiones penales a partir de las predicciones de un sistema informático? Muy bien. Gracias, maestro Feli. Muchísimas gracias. Ya está. Párrafo 3 y 4. Acá hemos tomado nota y he cambiado de color porque acá hay cosas muy importantes. En el párrafo 3 me dan la característica del algoritmo, pero en Internet primero y luego en redes sociales, ¿no? En Internet, los algoritmos. En redes sociales, determinan tal cosa. Entonces, son dos campos en los cuales se utilizan los algoritmos, ¿no? En Internet condicionan nuestra búsqueda, ¿no? O sea, nuestra búsqueda está condicionada. ¿En qué está condicionada? A que lo que buscamos se la va a relacionar solamente a lo que nos interesa más, ¿no? A lo que es más novedoso. Muy bien. Y probablemente, dice, habrá otras marcas, otros colores que nunca conoceremos porque el algoritmo no va a permitir que, como nunca hemos nosotros tenido un acercamiento con ese color, por ejemplo, el color amarillo, nunca me va a presentar el color amarillo, solamente me presentará el azul, ¿ya? En redes sociales, este algoritmo determina lo que vemos, dice, determina. Pero ojo, no solamente lo que vemos, sino también lo que no vemos. Esto es importante aclarar. O sea, si yo me informo de acuerdo a mi interés, significa que la información que reciba va a estar condicionada y determinada solamente por mi interés, o sea, por alguna preferencia. Si yo sé, me refiero a que si yo soy hincha de un equipo de color azul, significa que jamás voy a ver alguna noticia de algún equipo de otro color, solamente del color azul. Entonces, miren, los algoritmos determinan lo que vemos, pero también determinan lo que no vemos. Entonces, lo que no vemos no es porque yo no lo busque, ¿ya? Simplemente porque el algoritmo ha determinado que eso no es de mi interés, ¿ya? Muy bien. Y bueno, continuamos con el párrafo 4, que también aquí le puse un color distinto porque aquí encontré una pregunta, ¿no? Aquí encontré una pregunta y si aquí encontré una pregunta, encuentro también una respuesta.
Y no solamente encontré una pregunta por aquí, también volví a encontrar otra pregunta por aquí. ¿Ya? Y también encontré otra pregunta por aquí. En este párrafo 4 he encontrado 3 preguntas de las 5. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, nos vamos al párrafo número 5, ¿no? Y al párrafo número 6. Maestra Flor, ¿me ayuda, por favor, con la lectura? Está bien, maestro. 6, ¿no, maestro? Disculpe. 5 y 6, maestra. Gracias. Ya. Gracias. Uno de los cuestionamientos que recaen sobre los algoritmos están relacionados con la forma en la que operan. Si bien Internet es una puerta abierta a una gran cantidad de datos y a la diversidad de perspectivas, están generando una contradicción. A pesar de la cantidad inconmensurable de información disponible en redes como en Facebook, los algoritmos limitan la percepción de la realidad y del mundo. Emplean nuestras preferencias convertidas en datos para únicamente mostrarnos información con la que nos sintamos cómodos y estemos dispuestos a creer. Y esto a su vez puede ser aprovechado por empresas con gran poder económico o por la clase política por su propio beneficio. Sin embargo, pese a los problemas que traen los algoritmos en diversos ámbitos de la vida social, sería un error dejar de emplearlos. En efecto, los algoritmos también nos brindan la posibilidad de ejecutar operaciones muy complejas que serían prácticamente imposible realizar de otro modo. Acotan con precisión la zona de búsqueda en un rescate, facilitan la logística tras un desastre, sirven para ahorrar energía y usar recursos de forma más inteligente, sirven para la lucha contra el crimen, ofrecen alternativas para distribuir mejor ayuda humanitaria, aceleran la búsqueda y consulta de historial médico en los hospitales y nos permiten detectar estrellas a millones de años luz. Gracias. A ver, termine con el último párrafo. Perfecto, maestro. Por ello, resulta cada día más necesario ofrecer a la ciudadanía una sólida formación digital para que comprenda las implicancias del desarrollo y uso de algoritmos. Eso le permitirá reflexionar mejor sobre las consecuencias del creciente auge tecnológico en la vida política, económica y social. Muy bien. Ahora, gracias, maestra. Muchísimas gracias. Este último párrafo lo voy a resaltar todo. ¿Por qué lo resalto todo? ¿Por qué? Porque está la tesis. La conclusión, ¿no? Exacto, pues, maestras. Exacto. Este último párrafo, yo lo resalto de una manera distinta, ¿ya? Y total, porque como es un texto argumentativo, ¿cierto? Es un texto argumentativo. El texto argumentativo tiene una característica, que a la parte final refuerza la tesis y lo que el autor quiere transmitir a través de su postura, ¿ya? Por ello, dice, resulta cada día más necesario ofrecer a la ciudadanía una sólida formación digital, ¿no? Una sólida, o sea, como el algoritmo puede llevar a que nos manipulen a través de la información que ellos quieran, ¿ya? Y nos limita, dice, nos limita la percepción de la realidad porque nos hace ver solamente lo que quieren hacernos ver, ¿no? No nos amplía la perspectiva, el panorama. Únicamente nos muestra información con la que nos sintamos cómodos o que estamos dispuestos a creer. O sea, alguna información que de repente nos ponga incómodo, alguna información que contradiga de repente nuestra perspectiva, no vamos a tener. Por eso que aquí, por último, el autor ofrece una sólida formación digital
para que comprenda las implicancias del desarrollo y el uso del algoritmo. O sea, hay que formar, hay que enseñar, hay que tener una educación digital. Esto le permitirá reflexionar, dice, mejor sobre las consecuencias del creciente auge tecnológico y la vida política, económica y social. O sea, permite reflexionar. ¿Por qué? Porque acá en el texto, en el párrafo 6 también nos dice que, sin embargo, pese a que se ve problemas, ¿no?, de los algoritmos, sería un error dejar de emplearlo. Sería un error. ¿Qué significa? O sea, también los algoritmos nos brindan posibilidades, beneficios, cosas positivas. Dice, se puede ejecutar operaciones muy complejas que serían prácticamente imposibles realizar de otro modo. Por ejemplo, hoy día iniciamos la clase, les enseñé el formulario que 22 de ustedes han respondido. Ayer se le envió, ¿no? Edu Perú les envió este material y un formulario para que usted ingrese su respuesta. 22 maestros han realizado. Gracias a esos 22 yo tengo resultados estadísticos de manera detallada. ¿Qué texto tengo que practicar más? ¿Qué preguntas tengo que reforzar más? Entonces, se dan cuenta, eso es un gran beneficio, ¿no? ¿Ya? Muy bien, con este análisis, vamos a pasar al último paso, a relacionar los rastros del texto con las preguntas. Ya, vamos a pasar a responder. Listo. Estoy resolviendo, maestro Giovanni. No le entiendo. No le entiendo, maestro. Envíe la respuesta. No le entiendo. Ya. Vamos a pasar entonces a sustentar, ¿no? A sustentar. Dígame en qué párrafo puedo sustentar la pregunta 6. ¿En qué párrafo puedo encontrar del texto? Dígame el número. Dígame el número. ¿En qué párrafo? En la 6. 6. Aquí en la pregunta 6 me dice, ¿no? El uso del algoritmo es criticado, pues convierte a los seres humanos en simples datos en el engranaje del mercado, el consumo y la publicidad. ¿Qué ejemplo presenta para ilustrar esto? Me voy al párrafo 6. 4. El párrafo 6. 4. No, 6 no es, ¿no? El párrafo 4. ¿No? 4 es, maestro. No, 4. maestro, es en el 4. En el 4 está, en la tercera línea. Claro, Ahí está en el la párrafo respuesta. 4. 300. Es libre. Dice, el creciente uso del algoritmo es criticado. Acá está. Por convertir a los seres humanos en simples datos en el engranaje del mercado, el consumo y la publicidad. Pregunto, ¿todo esto está en la pregunta o no? Todo esto está en la pregunta. Sí. Todo esto está en la pregunta. Entonces, acá viene, dice, basta mencionar el caso de 300 trabajadores despedidos de una empresa estadounidense entre 2017 y 2018. Luego de que un algoritmo evaluase su nivel de ventas, ¿no? O sea, evaluaran quién vendió más, quién vendió menos, quién no vendió nada, chao, adiós, arrivederci, bye bye, ¿no? Bye bye, sayonara. ¿Ya? Entonces, los despidieron porque el algoritmo determinó que no habían vendido. Ya está. Ahora sí, con seguridad, sustentamos la respuesta de las 6. No va a decirlo el profesor Terán, lo está diciendo ya la primera oración del cuarto párrafo. La primera oración del cuarto párrafo. ¿Cuál es? B. La letra B. Ya, la B. Ya, el profesor Terán no da clave. El profesor Terán solamente le muestra dónde se encuentra la clave. ¿Por qué? Porque el día del examen, usted pues no va a estar con el profesor Terán. El profesor Terán no va a estar ahí en el examen. En el día del examen usted va a estar aquí, con el cuadernillo que le van a entregar. Y ahí está la respuesta, en el mismo cuadernillo. ¿Listo? En este caso, la pregunta 6, su respuesta está en el cuarto párrafo. ¿Cómo sé, profesor, que está en el cuarto párrafo?
porque la pregunta también está en el cuarto párrafo. ¿En qué párrafo encuentro la pregunta 7? ¿Qué párrafo? Dígame. En la 4. En la 4, en la 4. Y en la 4. En la 4 nos dice, ¿cuál de las siguientes empresas estuvo involucrada en la difusión de fake news en la campaña presidencial estadounidense? ¿En cuál? En la, Twitter, ese es en Twitter. la página, la línea 5. Claro. A ver, voy a subir. No, A ver. Ahora sí. Ya estamos en el cuarto párrafo. Aquí efectivamente dice, ¿no? O los algoritmos utilizados para difundir noticias falsas, fake news, a través de Twitter durante la campaña presidencial estadounidense del 2016. Entonces, esas noticias falsas, ¿no? En la campaña presidencial estadounidense de 2016, ¿a través de quién se estableció? ¿De qué plataforma? Acá dice, párrafo 4, quinta línea, Twitter, ¿no? Twitter. Twitter. La respuesta Acá C. está. Sí. Cuarto párrafo, quinta línea, ¿no? Quinta línea del cuarto párrafo. Ya está. Allí se encuentra la respuesta. El texto nos da la respuesta. ¿Ya? 7, entonces, se de casa. ¿Está bien, maestro? ¿Se va entendiendo, por favor? Dígame, para poder continuar. Excelente, maestro. Ya, vamos, perfecto. Vamos con la pregunta 8. La pregunta 8. La pregunta 8 me dice, según el texto, ¿cuál es una definición adecuada de algoritmos usados, sobre todo en qué? Mire, está con rojo, está con negro, perdón. Está con negro. Algoritmos usados en Internet. En Internet. Ya, recuerde, en Internet. Ya, entonces, algoritmos usados en Internet. Y se dan cuenta que todo se empieza, dice, son fórmulas, son fórmulas, son fórmulas. ¿En dónde puedo encontrar yo esta idea de que una definición de algoritmos en Internet? ¿En qué Párrafo 2. ¿En qué párrafo? 2. 3. A ver, 2 o 3. A ver, vamos a ver. A ver, dice. En el 2 nos habla de que el algoritmo es una fórmula. Muy bien, muy bien. O que permite hacer un cálculo exacto. Perfecto. En el 3 también nos habla que el algoritmo, muy bien, pero acá nos dice en Internet, ¿no? En Internet. Condiciona nuestra búsqueda en función de dónde estamos, qué hemos buscado antes, qué buscamos más, qué nos interesa más. Ya, excelente. Entonces, ya está, ya. Según esto, entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta en la pregunta 8? La B. Claro, exacto, porque acá lo dice, ¿no? Permite que los usuarios de Internet busquen y acceder a la información en función de sus gustos e intereses. En función de sus gustos e intereses. Exactamente. Acá se encuentra, ¿no? Acá se encuentra. En la A dice redes sociales. Por eso que la pregunta es Internet. Ojo, Internet. En la A dice redes sociales. En la C dice enriquece su visión del mundo. Enriquece su visión del mundo. Pero eso es totalmente falso, porque el Internet, al contrario, ¿qué dice el párrafo 5? Limita la percepción de la realidad y del mundo. Limita, no enriquece, limita la percepción del mundo. ¿Ya? Es contrario. En la 8, entonces la C es contrario. ¿No enriquece? No enriquece. No enriquece, al contrario. El texto dice, limita y limita. ¿Listo? Muy bien. 8 entonces, B de barco. 8 B de barco. ¿Sí está bien, por favor? ¿Claro? Sí, está Dale, bien. dale. Ya está, perfecto, perfecto. Vamos, continuamos entonces con la pregunta 9. Con la pregunta 9. La pregunta 9 dice, ¿con qué intención el autor incluye la pregunta ubicada al final del fragmento? Acá nos dan todo un fragmento. Dice, ¿existen algoritmos capaces de predecir un fallo judicial con un 79% de acierto? A partir no solo de leyes o jurisprudencia, sino también del entorno, la familia o los amigos, de la persona procesada. Ante esto, no es descabellado preguntarse. Aquí viene lo interesante, porque a partir de esta pregunta yo
tengo que saber cuál es la intención del autor. ¿Y qué es lo que dice esta pregunta? Dice, llegaremos al extremo de someter decisiones penales a partir de las predicciones de un sistema informático, ¿no? Entonces, una decisión penal, pues, es una decisión muy seria, ¿no? Una decisión muy seria, ¿ya? Ahora, cuando realizamos una pregunta, cuando me plantean una pregunta, ¿qué busca una pregunta? ¿Qué busca? Advertir, que es contraproducente, favorecer la reflexión, dar a entender. Reflexionar. Cuando hay pregunta y reflexión. Excelente, maestro, excelente. Cuando hay pregunta, hay reflexión, ¿no? ¿Qué dice? Favorecer la reflexión sobre los alcances que podría tener el uso de algoritmos en situaciones de gran impacto social. Claro, porque una decisión penal, ¿no? Condenan a 30 años, por ejemplo, a una persona. Es de gran impacto social, pues. O sea que con un algoritmo ya se va a poder sentenciar a una persona, o sea, ya no va a haber análisis de datos, juicio, jurado, no pruebas, Investigación. sustentación. Sí, dígame, maestra. O sea, ya no va a ser posible investigación, la investigación ya lo va a hacer un algoritmo. Exacto, lo digo, ¿no? Entonces, eso es un suceso de gran impacto, ¿sí o no? ¿No? Es un suceso de gran impacto social, ¿ya? Entonces, esta pregunta nos permite reflexionar sobre ese suceso de gran impacto, de gran impacto social. ¿Cómo es posible Párrafo este 7. suceso? Dice nuestro. Ya. Muy bien. 9 B de bar. Esta pregunta ya no era tan literal, ¿no? Aquí hemos tenido ya que analizar, reflexionar, saber la intención. Entonces, cuando me piden la intención, ojo, la intención ya no es netamente literal, ya hay que deducir, ¿no? Si yo hago preguntas, ¿con qué propósito hago preguntas? Entonces, mi respuesta ya no va a ser literal. Ah, ¿por qué hace preguntas? ¿Por qué hace preguntas? Ah, hago preguntas para poder reflexionar. Entonces, esta pregunta 9 es una inferencia. Hemos tenido que inferir, hemos tenido que deducir. Ya no ha sido ya tan literal como las anteriores. Muy bien. Y la última pregunta, la 10, la más poderosa, la idea principal, ¿no? Usted utilice la estrategia que le ha dado el profesor Terán. ¿Cuál era la estrategia? Determinar el tipo de texto y irnos al párrafo Exacto, final. exacto. En este caso nos concentramos solamente en qué parte del texto, Al final, Al por el final. tipo de al texto. final nada más, ¿no? Ujú, ujú. Al final. Entonces usted le da una, si gusta, le da una revisada, ya lo hemos visto, pero le da una revisada al final, ¿ya? Y con eso ya podemos responder cuál sería la clave correcta, ¿no? Muy bien, ya. ¿Cuál sería la clave correcta? Sí, ¿Cuál, perdón? ¿La C? sí, Sí, La B, maestro. Sí. Sí, sí. C. la B La y la C, C. maestro, la C. sí, la sé. La C. Ah, ya. Perdón, no lo escuché, disculpen. Claro, claro, los algoritmos influyen cada vez más en nuestras vidas, por lo que debemos comprender y evaluar, ¿sí o no?, el impacto que tienen en los ámbitos político, económico y social. Perfecto. Entonces, ¿me ayuda o no me ayuda, por supuesto, el último párrafo, ¿sí o no? Me ayuda, por Sí, te ayuda. supuesto, me ayuda a reflexionar, o sea, evaluar, ¿no? Evaluar. Dice, una formación digital, comprender, ¿no? Comprender las implicancias, comprender, evaluar, reflexionar sobre la vida política, económica y social. Perfecto, miren, ¿sí o no? Tal y como está aquí este último párrafo, yo voy a encontrar mi respuesta, la 10, ¿no? Que es la alternativa C de casa. C de casa. Listo. Muy bien. ¿Se entendió, por favor? Esta última parte. Sí, maestro, gracias. Sí, Sí, maestro, sí, gracias. sí, claro, muchas gracias. Gracias por los Ya truquitos. está, perfecto. Entonces, lo que estamos haciendo, no estoy dando las claves, estamos sustentando, encontrando la respuesta en el mismo texto, que es lo que usted va a tener que hacer el día domingo. ¿Ya? Muy bien. A ver, pa.
Ya está. Vamos a ver qué otro texto ha sido de mayor, ¿no? De mayor confusión, de mayor error. Vamos a ver, vamos a ver. Ya está. Vamos a continuar. Listo, vamos a continuar con el texto número 3, que es el otro texto que también, ¿no? De mayor dificultad y que ha tenido también mayor error. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver. Ya está, listo. Vamos a realizar el primer paso, ¿no? Paso 1, paso 1. Sí, maestro Giovanni, estoy resolviendo, ¿ya? Estoy resolviendo los textos, ¿ya? Ahorita no le puedo enviar porque estoy resolviéndolo. Una vez que termine yo de explicar y de resolver, recién puedo enviar, ¿de acuerdo? Espero su comprensión. Muy bien, vamos entonces a pasar al paso número 1. Paso número 1. El paso número 1, analizamos las preguntas. Muy bien, vamos a analizar las preguntas. Dice, ¿cuál de los docentes citados ofrece una opinión? Desde que me dice una opinión, yo ya puedo ir deduciendo qué tipo de texto, ¿no? ¿Qué tipo de texto Argumentativo. voy a leer? Exacto. Argumentativo, cuando es opinión. Exacto. Miren, ¿no? Sí, ¿se dan cuenta? No he leído el texto, pero ya con las preguntas yo ya puedo ir deduciendo. Solamente con las preguntas. ¿Cuál de los docentes citados ofrece una opinión? ¿No? Una opinión. ¿Ya? Que está alineada. ¿Qué significa que está alineada? ¿Qué significa? Que tiene coherencia con lo que Está de acuerdo. está diciendo. Que concuerda, ¿no? Exacto, que concuerda, que tiene coherencia, que se relaciona a la postura del texto, ¿no? ¿Sobre qué está hablando el texto? Sobre las calificaciones. Todavía no he leído el texto, pero ya sé que me está hablando sobre las calificaciones. Y sobre estas calificaciones, el autor o la autora de este texto tiene una postura. Y lo que me están pidiendo es saber cuál de los docentes tiene una opinión alineada, o sea, que apoya, que concuerda, ¿no? Con la postura del autor del texto. Y pueden haberme mencionado muchos docentes citados, pero aquí en el texto, en las alternativas, me da solamente 3. Alberto Rollo, Elena Martín y María Acaso. Nada más. ¿Ya? Estoy simplemente estratégicamente leyendo las preguntas. Entonces, al inicio del tercer párrafo, se menciona que una evaluación no es análoga ni por asomo a poner una calificación. O sea, una evaluación, dice, no es análoga a poner una calificación, ¿no? No es lo mismo una evaluación, que una calificación. Entonces, ya sabemos aquí que tenemos que buscar qué significa la palabra análoga, ¿no? ¿Qué significará la palabra análoga en el contexto en el que aparece? Puede ser similar significa parecida, puede ser adecuada, idónea, que es la precisa, y puede ser dependiente, cualquiera de estos tres. En la pregunta 13 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se opone a la postura sobre las calificaciones que defiende el texto? Contrario. Ajá. O sea que ya sé que hay una postura sobre las calificaciones y que defiende el autor del texto. Pero lo que me piden no es cuál es la postura, ¿no?, del texto, sino me piden una afirmación que se opone, cuidado, ojo, que se opone a la postura que defiende el texto, que se opone. O sea, tengo que entender cuál es la postura del autor del texto, y lo que voy a responder es una que se oponga. Contrario. Que se oponga. Ya está. Dice, una verdadera evaluación formativa integral debe prescindir. ¿Qué significará prescindir? Imprescindible es necesario. Es necesaria. Claro. Es necesario. Y la palabra prescindir
que es importante, que sin ese ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario? Yo Ya, presento. eso es imprescindible. O sea, mis hijos son imprescindibles en mi vida. Son No es imprescindibles. necesario, no es necesario. No, que no lo se contrario, utiliza. no. Lo Prescindir. contrario, no es necesario. Ya, eso hay que tenerlo claro. O sea, si vamos leyendo, ya no es necesario, no es importante, me dicen por ahí. Muy bien, los dos lo voy a poner. No es importante, no es necesario. ¿Ya? Entonces, los dos voy a poner. Estas dos, claro, tengo que ir leyendo y tengo que ir tratando de buscar qué significa, ¿no? Prescindir, ya. Ahora sí ya entendí. Una verdadera evaluación formativa integral debe prescindir de asignar calificaciones a los estudiantes. O sea, que las calificaciones no es necesaria, no es importante en una verdadera evaluación formativa, ¿no? Ahora sí entendí la alternativa, ya entendí. Siguiente alternativa. Las calificaciones usadas solo para evidenciar errores pueden impactar negativamente en las emociones de los estudiantes. C. A partir de las calificaciones, los docentes obtienen información sobre un aspecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes. ¿Ya? Muy bien. Pregunta 14. Al inicio del texto, ¿con qué intención se presentan las opiniones de dos docentes sobre las calificaciones? ¿No? ¿Con qué intención? Brindar ejemplos de los usos adecuados que se les puede dar las calificaciones en un proceso de evaluación formativa, hacer notar las discrepancias acerca del rol que pueden cumplir las calificaciones en un proceso de evaluación formativa, dejar en claro en la práctica pedagógica las calificaciones no han logrado integrarse a un proceso de evaluación formativa. Ya está. Estoy leyendo las preguntas y me he dado cuenta que hay un tema constante de calificaciones y su relación con el proceso de evaluación formativa. Y la pregunta 15, última pregunta, ¿cuál es el propósito principal del autor? Este propósito, el profesor Teray ya le dio el truquito, ya le dio la estrategia. Si usted ya sabe que es un texto argumentativo, este propósito, idea principal, intención del texto, ¿dónde lo voy a encontrar? Al final. al final del texto, maestro. Al final. En el Ojo. último párrafo. Exacto. Estamos trabajando con el examen de directores de UTEL, ¿no? Tomados por el ministerio anteriormente. Así que con esto solamente para aclararle que las estrategias funcionan con cualquier evaluación del Minedu, ¿ya? Con cualquier evaluación de comprensión lectora del Ministerio de Educación. Muy bien, ¿qué dice convencer? A ver, acá está, primer verbo, convencer sobre la idea de integrar las calificaciones a un proceso de formativo de evaluación, advertir las consecuencias de emplear las calificaciones como el único referente para medir los conocimientos de los estudiantes, ofrecer lineamientos sobre la forma que deben interpretarse las calificaciones en un proceso de evaluación sumativa. ¿Ya? Entonces, subrayo sumativa, porque en todas las alternativas he estado encontrando que es evaluación formativa, evaluación formativa. Y acá me aparece evaluación sumativa. Ya está. Esta es la pregunta 15. Ahora sí, me voy al paso número 2. Enumero los párrafos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 7. Listo. Muy bien. A ver, vamos entonces a ir al paso número 3. Maestra Frida, ¿me ayuda con la lectura del párrafo 1 y 2, por favor? Las calificaciones no sirven para que los estudiantes mejoren sus aprendizajes. Más bien, suele ocurrir que quienes obtienen bajos puntajes se sienten menos motivados que los demás, sostiene María Acaso, docente de la Universidad Complutense de Madrid. Por su parte, Alberto Royo, docente de secundaria y experto en pedagogía, afirma lo siguiente: cuando les digo a mis estudiantes que aplicaré una prueba, noto que ellos se preocupan más por estudiar. Sé que sus calificaciones les sirven
para prestar mayor atención a aquellos temas relevantes del periodo escolar que necesitan conocer más. Ambas posturas ponen en evidencia la falta de consenso sobre el lugar que ocupan las calificaciones en una evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. A partir de estas posturas, los docentes nos preguntamos si es posible que las calificaciones tengan un espacio en un proceso de evaluación formativa. Muy bien, perfecto, maestra Frida. Perfecto. Miren, acá hay que hacer un alto porque acabo de encontrar nombres que he subrayado en las preguntas. María Acaso y Alberto Rollo. Y aquí también acabo de encontrar una pregunta que tiene que ver cuál es la intención, ¿no?, de ambas posturas, ¿ya? ¿Y cuáles son esas posturas? María Acaso tiene una postura sobre las calificaciones. ¿Qué dice María Acaso sobre las calificaciones? Dice que las calificaciones no sirven. No sirven, ¿ya? Mientras que Alberto Rollo, por el contrario, dice que las calificaciones le sirven, ¿no? Le sirven para prestar mayor atención. Algunos están a favor de las calificaciones, ¿no? A favor, y otros están en contra de las calificaciones, ¿no? En contra. Ahora, el segundo párrafo empieza, dice, ambas posturas ponen en evidencia. ¿Qué ponen en evidencia? Justamente lo que nos pregunta. La falta de consenso. ¿Qué significa la falta de consenso? De acuerdo. Están en oposición, no tiene Falta de consenso, de acuerdos. Exacto. Exacto. Son ideas contrarias. Exacto, ideas contrarias, ¿no? Falta de acuerdo, o sea, están ideas contrarias. Uno piensa una cosa, el otro piensa otra cosa, ¿no? Son cosas distintas inclusive, ¿no? Cosas distintas. Para uno la calificación sirve y para otro la calificación no sirve, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a continuar con el párrafo 3 y 4. 3 y 4. A ver, un maestro varón, a ver si ahora nos apoya. Voluntario, a ver, un maestro voluntario. Maestro Estanislao, ¿nos ayuda, por favor? Párrafo 3 y 4. Maestro Estanislao no está presente. Maestro... Buenas noches. Maestro Estanislao, buenas noches. Un ratito. Ya, el párrafo 3 y 4, ¿no? 3 y 4. Un primer punto que conviene dilucidar es que una evaluación no es análoga ni por asomo a poner una calificación para mostrar que el estudiante tiene un rendimiento alto, medio o bajo. Tampoco se reduce a evidencias, lagunas en sus aprendizajes, errores o comprensiones insuficientes sobre un tema específico. Equiparar la evaluación a la simple asignación de calificaciones es un equívoco que generalmente provoca efectos negativos en los estudiantes. Esto se manifiesta cuando, por ejemplo, a partir de sus calificaciones, los estudiantes asumen que están fracasando o sienten que deben competir con sus compañeros por notas más altas. Otro punto importante que debemos considerar es que las calificaciones están asociadas con procesos de evaluación sumativa. En términos generales, este tipo de evaluación, centrada tradicionalmente en la aplicación de exámenes, busca acreditar mediante una nota que los estudiantes de un determinado grado o ciclo dominan los conocimientos de un área específica. Sin embargo, no es suficiente con que el docente se limite a dar una calificación al estudiante, sino que a partir de esta
explore los conceptos erróneos, identifique en qué etapa del proceso de aprendizaje se encuentra y le ofrezca ejemplos de las evidencias que se acerquen a lo esperado para el nivel. Esperado para el nivel. Claro, exacto. Muchísimas gracias, maestro Estanislao. Muy agradecido. Muy bien. Aquí, en estos dos párrafos, bueno, en el párrafo 3, también hay una pregunta, ¿no? Cuando dice que la evaluación no es análoga, no es lo mismo que poner una calificación, ¿ya? No es lo mismo poner una nota. Dice, la nota no es evaluar. Poner nota no es evaluar. Y entonces no es análoga, ¿ya? No es análoga, porque si no estaríamos equiparando, dice. Esta palabra equiparar es el rastro que me va a soplar qué cosa significa análogo, ¿no? Análogo. ¿Listo? Muy bien. Vamos con el párrafo 5 y 6. Párrafo 5 y 6. Maestra, a ver, ¿quién está? La maestra Juana Carimaita. Maestra Juana, no se encuentra la maestra Juana. Ya está. Maestro Francisco Sánchez. Maestro Francisco, tampoco. Sí está. Ya acá estoy. Ya está. 5 y 6, por favor, maestro. Ok. Ahora bien, a partir de los puntos expuestos, podemos afirmar que, en el ámbito de la educación básica, las calificaciones obtenidas a partir de una evaluación sumativa pueden ser parte de un proceso formativo, siempre y cuando los objetivos de aprendizaje de todos los instrumentos de evaluación estén alineados y sean conceptualmente consistentes. Entendida así, la evaluación sumativa tiene una función claramente formativa. Se ayuda a los estudiantes a fortalecer la comprensión de contenidos y el desarrollo de competencias, poner en práctica conceptos y habilidades en diversos contextos y promover la conciencia metacognitiva. Así, la evaluación sumativa se constituirá como un hito de logro que nos permitirá a los docentes decidir sobre las nuevas estrategias que debemos implementar o adecuar para promover aprendizajes. Sobre esto, Elena Martín, catedrática de la Universidad Autónoma de México, comenta lo siguiente: las notas y los exámenes son tan solo una pieza en un engranaje mucho más complejo. Justamente, no se trata de que la evaluación sea un acontecimiento específico que tiene lugar después de un determinado periodo, sino que más bien integre articuladamente el complejo proceso de enseñanza y aprendizaje. Sí. Excelente, maestro Francisco. Excelente. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. O sea, el autor nos está diciendo que la nota, o sea, la nota no debe ser el final, ya. Nota final 20, no. Nota final 10, no. La nota debe ser parte de todo un proceso de evaluación mucho más grande. O sea, debe ser parte de todo un proceso. No debe ser el fin de algo, ¿no? Entonces, y el autor, para poder ayudarse, para poder apoyar lo que está diciendo, se ayuda, dice, sobre esto, Elena Martín. Elena Martín también es un nombre que hemos subrayado y que nos dice las notas, ¿no? Las notas, eso dice la catedrática Elena Martín. Y los exámenes son tan solo una pieza de un engranaje mucho más complejo. O sea, esto es lo que el autor está sustentando y se está apoyando, se está reforzando de Elena Martín. Y nos vamos pues para el último párrafo. El último párrafo. La maestra Eva Cayohuanca, por favor, nos ayuda. Ok, maestro. Por todo esto, lejos de temer o sobredimensionar las calificaciones, resulta necesario tratar de insertarlas en un proceso de evaluación formativa, orientado a que los estudiantes, durante y después de la escolaridad, sepan cómo aprenden, qué los ayuda y qué no. Es decir,
Las calificaciones deben ser una de las tantas evidencias que ayude a los estudiantes a conocer y regular su propio aprendizaje. Deben invitarlos al fin y al cabo a demostrar que son capaces de generalizar y extender el uso de un determinado conocimiento a nuevas situaciones. Perfecto, muchísimas gracias, maestra. Muy agradecido. Lo he subrayado así de tal manera porque sabe que es un texto argumentativo, ¿verdad? Es un texto argumentativo y debemos prestar mucha atención porque en este último párrafo encontramos la tesis, encontramos el tema central, encontramos la idea principal, encontramos la intención, encontramos el propósito, ¿no? Encontramos la postura, ¿no? La postura, ¿ya? ¿Listo? Aquí todo encontramos en esta última parte. Ya está. Ahora sí. Ahora sí. Pregunta 11. Me dice, ¿cuál de los docentes ofrece una opinión que está alineada a la postura del texto sobre la calificación? El maestro Alberto Royo, Elena Martín y María Caso. En el primer párrafo, encuentro a María Caso que me dice que las calificaciones no sirven. Y Alberto Royo que las calificaciones sí sirven. Entonces, Alberto Royo, las calificaciones sí sirven. Y María Caso, las calificaciones no sirven. Y Elena Martín, es la catedrática que aparece en el párrafo número 6, en la cual el autor se ayuda para sustentar su postura y dice, las notas y los exámenes son tan solo una pieza de un engranaje mucho más complejo. Justamente, o sea, lo mismo pienso el autor, justamente. Es la pieza, ¿no? La pieza. Por eso dice, es necesario insertarla en un proceso de evaluación formativa. Por lo tanto, entonces aquí, claro, ¿quién es el que ayuda? ¿Quién tiene una opinión alineada? Lo ve a las calificaciones como evidencias que ayudan a los estudiantes a conocer sus progresos, ¿no? Perfecto. Exacto, perfecto. Entonces, Elena Martín ayuda al autor, ¿no? A proponer que la calificación es parte, no es el todo, no es el fin, ¿no? No es el fin. 11, entonces, la B de Bart, ¿no? ¿Está bien? 11, B de Bart. Vamos con la 12, en la 12. Análoga, en el texto, me he dado cuenta que dice, no es análoga, comparable. El texto dice equiparar. Equiparar, ya. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Tienes razón adecuada y me he equivocado porque no había leído el no es. Entonces, equiparar similar, es análogo es lo mismo que adecuado. No. No, sí o no. Entonces, tienen que equiparar. Por ejemplo, si yo digo, a ver, chicos, fórmense grupos y hay un grupo que se forma de 3 y otro grupo de 5. No, tienen que equipararse, por favor. ¿No? Esto está en el texto. Este es el rastro que he traído del texto. Es el rastro. Me dice que la evaluación no es análoga a una calificación. No es ¿Qué igual. significa? Que no es lo mismo. No es lo mismo evaluar. A ver, chicos, vamos a evaluarlo. Entonces, y otro dice, le pongo 20. ¿Eso es evaluar según el autor? No, eso no es evaluar. Evaluar y calificación no es lo mismo. No es análogo. ¿Similar? Similar. Exacto, similar. ¿No? Similar. Ahí sí yo veo, no es análoga, no es similar. No es lo mismo. ¿No? Evaluar y calificar no es lo mismo. Calificar forma parte de un proceso de evaluación. ¿Ya? La evaluación no es Maestro Tarán. Maestro. Sí. Y miren, en esos casos, ¿es necesario saber qué significa tan análoga? No es necesario. No es necesario. Es necesario encontrar la palabra equiparar en el texto. Nada más.
O sea, esta palabra equiparar que está en el párrafo 3, es necesario, obviamente, primero tengo que entender la oración. Una evaluación no es análoga a poner una calificación. Esto tengo que entenderlo. Y de ahí ya yo voy a poder contextualizar todo esto, ¿ya? Para poder determinar el significado de una palabra. No necesito utilizar un, ¿no? Por ejemplo, yo le decía, ¿usted sabe qué significa la palabra opíparo? La palabra opíparo. ¿Y qué nace de huevos? Opíparo, ¿no? Opíparo. Ese es ovíparo, ¿no? Ovíparo. Claro, es lote es oví, este es opí. Opíparo. Ya, no interesa. En una pregunta así, en una pregunta ¿Ya? de no interesa si usted sabe o no. Lo que interesa es el contexto. Yo le pongo, a ver, le pongo, el banquete fue tan opíparo que todos quedaron satisfechos, ¿no? En sus asientos, ¿no? En sus asientos, ¿ya? El banquete fue tan opíparo que todos quedaron satisfechos en sus asientos. ¿Listo? A ver, vamos a ver. Ya está. Ya, ¿qué significa opíparo? A ver, alternativa A, yo le pongo, a ver, significa delicioso. Agradable, delicioso. B, agradable. C, Abundante. Insatisfechos. Abundantes. Abundante. D, costoso. Costoso. ¿Ya? Costoso. Entonces, ¿cuál de estas alternativas será, no? Delicioso. Claro, opíparo La no C. sé qué significa. La ¿no? C es abundante. No sé qué significa opíparo, pero ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Primero, Banquete. entender toda la oración. Acá, lo que hemos hecho acá, entender toda la oración. Entender que evaluación no es lo mismo que calificación. Eso tengo que entender. Y luego encontrar palabras claves. Por ejemplo, ¿qué cosa es un banquete? Donde hay comida. Comida, claro, almuerzo. ¿Sí o no? Hay comida. Puede ser deliciosa, agradable o puede ser que no. Hay bastante comida. Puede ser deliciosa, puede ser agradable, sí, puede ser abundante, sí, puede ser costosa, También. puede ser. Ahora, esta palabra tan, ¿a qué se relaciona? Abundancia. ¿Al sabor, Muy delicioso. a la cantidad o al dinero? A la cantidad. Cantidad, ya. Todos Abundante. quedaron, todos. ¿A qué se relaciona todos? ¿Al sabor, Cantidad. a la cantidad o al dinero? Cantidad, todos. Cantidad. Que todos eran Quedaron los comensales. satisfechos. Todos los comensales quedaron satisfechos. Satisfechos. Puede ser delicioso. Cuando dice en sus asientos, que han comido al sabor o a la cantidad. Sabor. Agradable. No Satisfechos. está relacionado con la cantidad, porque o sea, ya están llenos. O sea, como... Abundancia es. Yo Exacto. Entonces yo tengo más rastros, banquete, tan, todos, quedaron, asientos, todos estos rastros están apuntando más a la cantidad, ¿cierto? A la cantidad, por lo tanto sería abundante. Abundante. ¿Qué pasaría si yo borro este rastro? Satisfechos en sus asientos, borro, y pongo satisfechos con el chef. Personalidad. ¿Cuál sería la respuesta? Delicioso. Delicioso. Correcto, delicioso. Se dan cuenta entonces que lo que determina el significado, ¿no? Lo que determina es el rastro que están alrededor, ¿no? El rastro. No es por análoga ni por asomo, dice. ¿Ya? No es por análoga, y aquí esta palabra equiparar es un rastro que me ayuda a saber que es similar, ¿no? Similar. Ya aquí, claro, solamente cantidad abundante, pero si dice el chef,
Ya no es abundante, es delicioso. ¿Ya? Listos. Muy bien. La 12 es la A, entonces. La 13, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se opone a la postura sobre las calificaciones que defiende el autor? Se opone. Significa que voy a Yo me encontrar equivoco ahí. de las tres hay dos que forman parte de la postura y una que se opone. ¿Cuál se opone? A ver, la A dice. La A se pone, dice, lo pone la A. A ver, vamos a ver. Una verdadera evaluación formativa integral debe prescindir de asignar calificaciones a los estudiantes, o sea, debe obviar, no le debe interesar, no es necesario, ¿no? Las calificaciones, no, pues, no. El autor, ¿qué dice? Que las calificaciones deben agregarse, insertarse, deben ser parte, ¿sí o no? Como la maestra nos decía, debe ser evidencia, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, esta alternativa es la que se opone, porque dice que no es prescindible, no es necesaria, no es importante, ¿ya? Esta palabra prescindible es lo en que lo convierte en una afirmación opuesta a la postura del autor. ¿Ya? 13, entonces, A de avión. 13, A de avión. Pregunta 14. ¿Con qué intención se presentan las opiniones de dos docentes sobre las calificaciones? ¿Con qué intención? ¿Para brindar ejemplos adecuados sobre las calificaciones? ¿Para hacer notar las discrepancias sobre las calificaciones? ¿O para dejar en claro que no han logrado integrarse? No son necesarios. Muy bien, y veo que hay dos opiniones, pero en el segundo párrafo dice, ambas posturas ponen en evidencia la falta de consenso. Aquí está la palabra clave. Ambas posturas, el autor las utiliza para hacernos ver la falta de consenso. Entonces, ¿cuál es la intención del autor para mostrarnos estas dos posturas? Para ponernos en evidencia la falta de consenso, ¿no? Sobre las calificaciones. ¿Ya está? ¿Dónde está la falta de consenso? Discrepancias que hay. Ah, exacto. 14 la B. Exacto. La falta de consenso. Hacer notar las discrepancias, ¿no? Aquí, según el rastro que tengo en el texto, la falta de consenso. Dice, el autor pone en evidencia la falta de consenso. Consenso. Algunos están a favor de las calificaciones y otros consenso, y otros están en contra, consenso, falta de consenso. O sea, discrepancias, ¿no? Discrepancias. Que cumplen las calificaciones. Para uno, ¿no? Para uno es necesario, sirve, y para el otro no sirve. 14, entonces, la B de barco. 14, B de barco. 14, B de barco. Y la 15, propósito. Ya, usted ya leyó la parte final, ya. ¿Cierto? Ya leyó la parte final. ¿Qué dice la parte final? ¿Qué dice final? Dice, lejos de temer o sobredimensionar, las calificaciones resultan necesarias tratar de insertarlas en un proceso de evaluación formativa, ¿no? Insertarlas. La respuesta sería la A. Ya está. ¿Cuál sería entonces, maestras? Integrar las calificaciones. Ahí es la A. Perfecto. Integrar. ¿Qué dice aquí? Insertarlas. ¿No? Insertarlas. Acá, ¿qué dice? Integrarlas. ¿No? No es sumativa, no se tiene que integrar a una evaluación sumativa, no, a una evaluación formativa, ¿no? Un proceso formativo, ¿ya? Muy bien, la 15 es la A de avión, 15 A de avión, repita, ya, es la B, la pregunta 12 es la A de avión,
La pregunta 13 es la A de avión, la 14 la B de barco y la 15 de la A de avión, ¿no? La A de avión. ¿Listo? Muy bien. Excelente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna consulta, maestras, maestros? ¿Alguna consulta? Ninguna. Listo. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció este textito de directores? ¿Qué le pareció? Están interesantes los textos, ¿no? Sí, Muy maestra. buenas, Sí, maestra. muy buenas. Muy buenos los textos. Así necesitamos más textitos. La temática muy interesante. Entonces, menos de la tercera parte ha resuelto este simulacro que se le ha enviado el día de ayer. Ya hemos resuelto 2. Todavía quedan 3. Yo les sugiero que practique, entrene con estos 3 que restan, ¿no? Inclusive también hay preguntas, ¿no? De gestión, me parece. Usted ingresa su respuesta y automáticamente va a conseguir su resultado. Automáticamente. ¿Ya? ¿Listo? Ya no se preocupe, maestro Francisco. Profesor. Sí, maestro, sí, justamente lo que quería era saber las claves, pero ya que usted me está dando la clave, la verdad es que el tiempo es el problema. Cuando trabajamos lejos, sí, yo pero igual, y las tareas me permiten, ¿no? A veces, pero claro, ahora voy a tratar de... Claro, si usted se ha inscrito en este curso, recuerde que usted se ha inscrito y ha confiado en EduPerú porque sabe que hay buenos resultados. Si usted se ha inscrito, tiene que poner de su parte, o sea, no solamente usted va a tener éxito en la evaluación, en su examen, porque también nosotros tenemos una imagen. Entonces, de nada, sí, profesor, yo ya pagué, pues no, ya pagué, yo ya veo si resuelvo o no resuelvo. No, sí, perfecto, pero recuerde que es un trabajo recíproco. Si nosotros elaboramos un material, entonces si usted se inscribe al curso es porque quiere, intenta, sabe que puede entrenar. Entonces, si no lo puede hacer, pues entonces, obviamente no se hubiese inscrito de repente en el curso. Pues hay que ser sincero con nosotros mismos y organizarnos. De repente, 1 hora, 2 días, a ver, ayer y hoy día, 24 y 24, 48 horas. Una horita voy a determinar. No tengo tiempo, profesor. Yo acabo a las 11. Ya pues, a las 11 entonces. De 11 a 12, usted ahora, o de repente de 9:30 ahorita hasta las 10:30, usted se queda resolviendo esas preguntas, así como que el profesor Terán se extiende, ¿ya? Y se queda resolviendo sus preguntas. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar, porque son las fijas. Entonces, usted va a tener información y estrategia para desarrollar el dominio. Los resultados positivos, el nombre del triunfo va a ser suyo. No va a salir el nombre del profesor Terán, va a salir su nombre, va a ser su éxito, va a ser su logro, no va a ser el mío, va a ser su logro. Así que el que tiene que entrenar no es el profesor Terán, sino es usted, ¿no? Usted tiene que entrenar. Entonces, recuerde que esto es recíproco, ¿no? También nosotros, en mi caso, yo como docente también, disculpen con toda sinceridad que les exija esto, pero también tengo una imagen, tengo yo un prestigio. No, el profesor Terán no me enseñó nada, si nunca practiqué, si nunca entrené, ¿no? Entonces, por favor, tomes un tiempo, yo los entiendo, muchos de ustedes son directivos, están evaluando a los docentes de nombramiento, están subiendo informes, ¿no? En todas las plataformas del Minedu, le falta vida a usted, ¿no? Le falta vida. Entonces, yo les pido, por favor, una horita, de aquí, por ejemplo, hasta el domingo, propóngase, lo recomendable serían 2 horas, pero mínimo 1 hora. De 1 a 2 horas, póngase a repasar ya todos estos textos, a resolver todos estos textos, las preguntas de gestión que han venido anteriormente, ya estas preguntas de gestión, usted las puede desarrollar, usted las puede practicar, usted las puede entrenar, ¿no? Sin problema, puede entrar a la página, ¿no? A la página del ministerio y ahí encontrar según su necesidad, ¿no? Yo, por ejemplo, a ver, voy a ver aquí, me voy a tomar un minutito. Por ejemplo, entro aquí a la página del ministerio, ¿no? Acá dice instrumento de evaluación
de cargos directivos y especialistas del año 2018. Estas preguntas van a venir el domingo. De verdad, me invita a un rocoto relleno, si no viene, ¿ya? Imagínense, estas van a venir y se lo voy a enviar aquí. Se lo voy a enviar este enlace, se los voy a enviar, ¿ya? De repente cambiará solamente el nombre, cambiará de repente, ya no es José, será Ramírez, pero la pregunta es la misma. Aquí usted encuentra, yo soy de educación básica regular, profesor de nivel primaria, ya le doy clic, forma 1 y forma 2 es lo mismo, solamente cambia la posición de las preguntas. Y aquí voy a tener yo las preguntas de comprensión lectora, ¿no? Comprensión lectora, las preguntas que vinieron en ese examen, y no solamente las preguntas, también voy a tener las preguntas de gestión, ¿ya? Aquí están las preguntas de gestión, y al finalizar todas las preguntas, voy a tener yo las respuestas. ¿Cuáles son las respuestas? Las preguntas de comprensión están aquí, las preguntas de gestión están aquí, de la 21 a la 40, ¿no? Aquí. ¿Listo? Acá tiene usted las respuestas. Entonces, yo aquí también le envío directamente, si gusta, aquí le estoy enviando en el chat del Zoom, ¿ya? Todos los exámenes y también este único examen, ¿no? Gracias, profesor. Usted directamente va a ir. Aquí están las fijas. Solamente aquí concéntrese. Ya no pierda tiempo en otra información, en teoría, en PPT, ya no compre nada. Ya no compre nada. Aquí directamente usted le da clic a ese enlace que yo le he dado, descarga y imprime, invierte en sus hojas. Yo invierto aquí, imprimo acá, aquí entreno yo, aquí en mis hojas impresas, ya, imprima. ¿De acuerdo? Entonces, maestro, entonces, por favor, practique con los dos materiales que le he enviado. El que se le ha enviado ayer y ahorita que le estoy yo enviando, y ahí nada más. Nos Ahí está enviando al grupo preguntas. de WhatsApp, profe, el enlace. Aquí yo le he enviado ahorita al chat del Zoom y aquí el equipo de DuPerú le va a enviar a su WhatsApp. Ya no se preocupe. Ya, profe, gracias. ¿Listo? Al grupo de DuPerú. Maestro Terán. Dígame. Maestro Terán, mire, se dice, bueno, ahí creo que en el comunicado que también puede mirar que nos van a entregar el cuadernillo y usted lo puede resolver en el tiempo récord, como dicen, para que saber si hicimos bien o mal. Claro, en el tiempo en vivo, ¿no? Claro. Claro. Si el equipo de DuPerú me facilita el cuadernillo, inmediatamente lo resolvemos, pues, ¿no? Ya, hay que conversar ahí con el equipo de DuPerú. Maestro, claro, para saber a ver que hasta dónde hemos hecho, nos habíamos están todos los niveles. A ver, me dicen si está secundaria. Por eso que les pido, por favor, que estén atentos. Aquí están todos los niveles. Inicial, EVA, EVE, educación básica regular, primaria, inicial, educación física, arte, comunicación, están todos. Le estoy enviando todo. Usted ya no va a comprar, ya no va a pagar tanta plata. Solamente le da clic a este enlace y ya bien, tiene gracias, ya maestro. los exámenes de nivel. ¿Listo? Muy bien. Maestro, disculpe. Éxitos para ustedes, éxitos, mis felicitaciones, mi agradecimiento para todos mis maestros y maestros del sur. Gracias, gracias. Muchas gracias por su atención. Ha sido un honor trabajar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias al equipo de DuPerú. Gracias por la confianza, por permitirme llegar a ustedes. Si no fuera por este gran equipo de DuPerú que se preocupa siempre por darles lo mejor, no tendría el honor de haberlos conocido, maestros, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Bendiciones. Y suerte para todos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, igual, maestros. Muy agradecida, gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro Terán. Gracias, maestro Terán. Gracias. Esperemos que nos vaya bien, maestro Terán. Por supuesto, así será. Confíe en las estrategias. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Buenas noches.